esto es Juno, te pierdo. Eso es. Los 40. Los 40. Fox, vamos a hacer el jingle. No, pero los 40. Music and Space Life. ¿Cómo? Vale, bueno, ese sería el nuevo jingle. Tengo un entrevistado increíble, chavales. Es muy uno de los emocionado. tíos más conocidos de México. Toca billets a full. Por encima del Chapo. Te iba a decir, es muy guapo. No es el Chapo. No es el Chapo. No es el Chapo. Un aplauso muy fuerte para Poncho Herrera. Poncho, lo primero. Veo ahí tu Twitter, Poncho HD. Así es. Hoy has venido 4K, HD. Ayer bebiste mucho por la noche, estás SD. No, ahorita estoy HD. HD, ¿no? HD, vale. Tenemos a Poncho en HD. Oigan, gracias por la invitación, es un placer estar acá. De pisa y corre porque es una visita rápida y vamos de regreso a México. Qué guay, ¿cuántos días has venido? 2 días. ¿no? 2 días. Dos días de Mira, promoción. menudo jet lag que te espera a mí. Vas a flipar, ¿no? Te digo. Pero afortunadamente hay unas cosas maravillosas que son unas pastillitas que te las tomas en el avión. Cualquier pastillita. Todo frito. El bolistería todo. El bolistería todo, sí. Poncho, tú eres ultra conocido por Rebelde, la mítica serie teen loquísima. Hace años que hace de años eso. lo petó muchísimo. Y hoy vienes a presentarnos una pedazo de peli, que además hemos visto un drama histórico centrado en la figura del español, de Ramón Mercader, el español que asesinó a Trotsky. Así es. Vamos a escuchar el tráiler. Tiene su propia realidad, Adiós. la que usted decida. Intente no salirse nunca de ella y todo el mundo la aceptará. Una vez que entres no saldrás. Jamás. Haré lo mejor para la revolución y el partido. Ramón Mercader ha muerto. Desde ahora, eres Jack Monagh. Ramón Mercader, es una peli además dura, ¿verdad? Sí, es una trama bastante densa e inclusive lo que pasó, o sea, históricamente si te lo cuentan dices, Es una bueno, pues locura. eso es como para hacer una película y bueno, ahí está. Además es desde el punto de vista de Ramón Mercader, el hombre que mató a Trotsky con un piolet, o sea, Sí. es de casi de Tarantino. No fue limpio, no fue un asesinato. No fue la primera. Y además te voy a decir una cosa, cuando investigando, Sí. resulta que Ramón lo mató, pero con la parte, ves que está la parte larga del piolet y la parte corta. Entonces yo creo que él estaba tan nervioso que lo mató con la parte corta. Madre mía. Por eso ¿En serio? Trotsky estuvo como 8 o 9 horas vivo. Porque no lo hizo. Yo supongo que estando ahí, yo creo que estaba nervioso, ¿no? Si le dan una pistola lo mata con la culata, ¿no? Es decir, Ramón también. Probablemente. Le iba a dar Probablemente. una cucharilla del café para Un cuchillo de mantequilla. Toma. Pero sabes que fue algo muy positivo, que la película se rodó en México, Ajá. se rodó en Barcelona y de alguna forma pues fue el trayecto natural que tuvo Ramón Mercader. Eso es una pasada. Sí. Además en la película, El elegido, se llama la película, hablas en español, francés, inglés y en ruso. Y náhuatl también. No, es broma. ¿No? Vale. Y, tío, es una coproducción, ¿no? Es una coproducción México-España. Sí. Que Y mantenéis como fidedignamente los idiomas de cada... Pues ya estarán ustedes para decir si lo hice bien o lo hice mal. Creo que está súper bien. Ya supongo que la viste, Sí, ¿no? sí. Pues no sé, pero yo cuando me tocaba hablar en español era cuando más sufría. Porque... ¿Por Y qué? además Antonio era... Para aguantar el acento. Era tremendamente obsesivo con esa parte, porque si se me iba tantito, pues ya, se caía el truco, ¿no? Ahora, con tus... Bueno, ¿cómo? Ah, me dicen, claro, es verdad, sí, claro, que hablen en español. No. Un poquito. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que yo digo, todo lo que trabajé fue específicamente como para decir las frases. para decir eso, porque Vale. Bueno, pues dinos, te voy a dar con el piolet o lo que sea, decir. solamente voy a decir zapato. Zapato. Claro que sí. No, si eres capaz de pasar por esa teta. Gracias. Nunca me habían aplaudido tanto por decir zapato. Ya, pues ¿cómo decimos aquí zapato cuando todo el mundo sabe que es zapato? Es como si yo empiezo, pinche. Esa es mi imitación mexicana. Muy ¿Qué bien, pasa, muy bien. El pinche fue increíble. Sí, te puedo hacer el cualquier resto acento, ¿eh? Boludo, ¿qué onda?
Me las sé todas las imitaciones. Todas. Colombiano, lo que Puedes ir queráis. desde la Patagonia hasta el Río Bravo. Estoy aquí Y pololeando. no le entenderán en ningún sitio. Con mis panas. Todo lo hago igual. Entonces, todo... Con mis panas, ¿de qué es invierno o algo? Sí, con un jersey de panas. Ah, con jersey de panas. El elegido se estrena el día 2 de septiembre, creo. 2 de septiembre. 2 de se estrena acá en septiembre España. aquí en España. Un peliculón, además con un contexto histórico increíble. Ahora que está Cuba en ese momento tan loco. Entre tus colegas ahora, claro, te iba a preguntar, te preguntarán por mencheviques, bolcheviques, te echarás el pisto porque sabes mucho, pero no. Tus colegas te preguntarán qué sabes de Juego de Tronos porque... Sale Hannah Murray. Sale Hannah Murray, que está en Juego de Tronos. ¿Te ha hecho algún spoiler ella de...? Fíjate que yo no he visto Juego de Tronos, ¿lo No. puedes creer? Eres tú. ¿Tú qué podías preguntarle? No he visto Juego de Tronos. Ella es... Vi la primera temporada como ¿Sí? hasta el 4º capítulo. ¿Sí? Y por azares del destino... ¿Pero no te gustaba, vamos? La tuve... Sí, bueno, no pasa nada. Dejé de ver. Un momento, ¿no te gustan las tetas y los dragones? Pero yo cuando veía a Hannah, estábamos en el set en México. Sí. Y yo, ay, hola, mucho gusto. Y todos los del set, ¡Oye! Hannah es inglesa. Sí, no, es que sale en Juego de Tronos. No, y además se armó, cuando estábamos rodando en Barcelona, era increíble la cantidad de gente que la conocía, ¿no? que iba a ver a Hannah y que estaban... Ya, me parece a veces absurdo, ¿no? Que hagas algo que te marque tanto como Rebelde, por ejemplo, o como Juego de Tronos. Sí, en realidad teníamos esa broma. Yo le decía, no puedo creerlo, estoy con Hannah Murray de Juego de Tronos. Y me decía, yo no puedo creerlo, estoy con Alfonso Herrera de Rebelde. Oye, a lo mejor es una buena forma de acercar a los jóvenes a la historia. Es decir, van a ir todas las fans de Rebelde, van a ir a ver una película sobre Trotsky, que no creo que lo hubieran hecho si no salieras tú. Y van a saber un poco de la Unión Soviética. Exactamente. Pero... Es verdad, ¿eh? Pues además, la peli me pillaba porque el tema es... lo hablaba antes con José, nuestro guionista, y claro, siempre en el elegido, esta peli sobre Ramón Mercader y Trotsky, siempre se ve todo desde el punto de vista de Trotsky y como una persona súper buena a que le cae un pioletazo en la espalda, pero nunca nadie piensa en como la historia que hay detrás de un tío que se ve como un poco presionado, llevado a hacer algo que a lo mejor nunca pensó que iba a hacer. Y hubo guiños en el cine. Cuando salió Frida, se muestra un poco de Trotsky. Ajá. Y fue real. Frida Kahlo y Diego Rivera fueron con el presidente Lázaro Cárdenas para pedir asilo político. Afortunadamente se lo dan porque creo que Trotsky estuvo en Siberia, Turquía, Francia, y afortunadamente México se queda ahí. Tiene sus que veres con Frida y se cambia de casa. Y vaya, Ramón Mercader, este personaje fue una de las cosas más difíciles que me tocó trabajar, que me tocó preparar, porque por un lado tenía que preparar el acento español, por otro lado tenía que preparar la diferencia entre Ramón Mercader, entre Jack Monard, claro, y entre otro personaje que él se inventaba, que era un personaje canadiense. Entonces sí tenías que tener como muy claro dónde estabas en el set, Lo ¿no? Si no comentaba te perdías. antes con los guionistas que está súper bien en la película, te digo en serio. El elegido, que se estrena el 2 de septiembre. Además, te quería preguntar, tío, este tema me interesa. Ya sé para dónde vas. Sense8. La pedazo de serie que haces con los Wachowski. Sí. Es una serie increíble. Bueno, vamos a escuchar un poco de esta serie. ¿Y qué dijo la señorita Velázquez al respecto? Dijo que fue divertido. Déjame adivinar. Se estuvo quejando toda la noche de los senos de Ana. Pero no la escogiste por su conocimiento de géneros de ficción, ¿o sí? Tengo a alguien más para eso. ¿Sí? Sí, ¿Y quién es? es asombroso y es muy sexy. Sense8 es una serie de ciencia ficción. Así es. Con los Wachowski. Perdón, ¿los o las Wachowski? Bueno, ¿no? las Ya son Wachowski, claro, Wachowski. Con Lily y con Lana. Claro, ya son... Con Lily, con Lana Wachowski. Correcto. Y en la que haces de novio de Miguel Ángel Silvestre, boom. A España os rompo la, os explota la cabeza. Creo que es un poco conocido aquí Aquí en es un España. poco conocido, sí. Es como Poncho de Rebelde, pero aquí. Como la de Juego de Tronos, pero aquí. Sí, y en ya aún más follador. O sea, es como solo de petarse cosas. Haces de novio de Miguel Ángel Silvestre. Aquí en España él ha sido novio de todas las tías buenas que existen. Y de Poncho de Rebelde. Y de Poncho de Rebelde. Se puede ser más ficción. se puede ser más folletic. O sea, como, y ahora me voy petando como a los de otros países.
Y de otro sexo. Y de otro sexo encima, claro, no, ahora es de todo. Y de allá todo. De repente al panda chulín, o sea, como a cosas míticas, a Copito de Nieve también se lo folló todas las cosas que existen en el universo. A Marte. ¿Qué tal la serie con las Wachowski? Pues fue increíble y además formar parte de una historia tan revolucionaria que tiene una hipótesis que a mí me parece magnífica, que es sin importar cuál sea tu color de piel, tu género, tu preferencia sexual, de alguna forma todos estamos interconectados. Hay una conexión, ¿no?, entre 8 personas que están por el mundo y comparten pensamientos, habilidades. Exacto. Cuando yo empecé a leer el primer capítulo, me parecía una cosa fuera de serie. Inclusive cuando me preguntaron, bueno, ¿y de qué va la serie? Y yo, bueno, mejor vela. Sí, claro. Es que no es fácil. No, sí, es más fácil, es más fácil cuando la ves entender un poco el concepto. Pero formar parte de una plataforma tan revolucionaria como es Netflix, que ha democratizado la forma de ver contenidos, con 2 directoras que revolucionaron en su momento el cine. Y con una historia tan revolucionaria, bueno, pues creo que cualquier actor quisiera estar en un proyecto así. No, es un proyectazo. ¿Cómo es trabajar con ellas, con las Wachowski? Pues fue increíble. Tienen un ojo increíblemente quirúrgico. Y no solamente estaban Lana y Lily en el set, estaba también James McTeague, que es el director de V de Venganza. James fue el primer asistente de dirección de Lana y de Lily en Matrix, en las 3. ¿Sí? Y prácticamente lo apadrinaron y él hizo V de Venganza, creo que hizo la de Asesino Ninja. Ninja Assassin. Sí, y V de Vendetas aquí, ¿no? Entonces, en España, sí. Tener 6 ojos entrenados viendo el monitor, viendo lo que haces, ¿no? Pues... Qué presión, ¿no? Sí. Un poco. Claro. Un poco. Bueno, pues Poncho, vamos a seguir hablando dentro de un momento. Vamos a poner un temazo de los 40. Claro que sí. Y seguimos con Poncho Herrera, que ha venido en HD. Seguimos aquí con Poncho Herrera. Poncho, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias. Una mega estrella, macho. No siempre tenemos aquí super estrellas, ¿eh? No creo que han tenido... Justin Bieber, pero solo un ratito vino. Luego se fue corriendo. Espera. ¡Fue aquí! Eso! Sí. ¡Fui yo! ¡Fuiste tú! Lo vi. ¿Tú has sobrevivido? Yo lo vi en México desde mi computadora y yo decía... Lo vio más gente, ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? Qué majos somos aquí, ¿no? ¿Puedo hacer una imitación de él cuando se fue? Sí, pero Poncho, no real. Come here. Va al baño, dice que va al baño un momento. Pero ahora tendrías que ir al baño y tampoco tienes lo que tenía él en el bolsillo, con lo cual no puedes hacer exactamente lo que hizo él. ¿Pero por qué se fue? Yo nunca entendí eso. No entendí eso. ¿Por qué se fue? Se molestó, ¿no? ¿Cómo que se molestó? No se molestó, ¿no? Se hacía pis. ¿Vosotros creéis que se molestó? Yo creo que tenía mucho incontinencia urinaria. Probablemente. Sí, pasa mucho. Yo lo veo mucho en muchos famosos, en muchas fiestas. Bien, mi abuelo. Poncho, ¿cómo estás, Poncho? Aquí, claro. Poncho, vamos a pasar ya a la sección. Esto se llama los institemas. Volvemos al instituto. Mira, pum, estamos en el instituto. Mira. Es como un déjà vu esto de estar en esa Rebelde. Yo salí en Rebelde. ¿Qué tal aquello? Muy loco, ¿no? Era increíble específicamente por la cantidad de países que visitamos. O sea, fue un proyecto que mediáticamente fue tremendo. Una locura, ¿no? Sí, tremendo. ¿Eras estrella ya con 17 años? No estaba tan chico. Rebelde lo empecé a... No te digo que tú tenías 42, pero parecía que tenías 21. No, bueno, justo ahí tuve mi quinto hijo con mi tercera mujer. Sí. No, ahora ya tengo 62. Rebelde lo empecé cuando tenía 22 años. Cuando tenías 22, perfecto. Sí, hace ya 10 años. Hacía más, cantaba y tal, era todo el... Pero ¿sabes qué fue impresionante? O sea, estuvo a punto de no hacerse. ¿En serio? Rebelde estuvo a punto de no hacerse por una cuestión de derechos, que no querían soltar una plata y eso, y una semana después de que soltaron la plata, fue creo que el mejor acierto de Televisa, ¿no? Sí, pensaba que era por una cuestión de los padres de todas las hijas de México, que no querían que se acostasen con todos vosotros sin parar durante toda su vida. O sea, que al final casi por derecho, ya ves, la vida es así. ¿Tú qué tal eras, por cierto, en el instituto, sabes? ¿Cómo se llama? High school. La preparatoria. La preparatoria. La preparatoria, güey. ¿Qué tal en la preparatoria? Muy bien, no me iba nada mal. ¿Eras tipo rebelde? Digamos que era un estudiante de 8. Sacaba 8.
Bien, ¿no? Que ya era bastante bien. Y estudiaba de vez en cuando. Así que podía divertirme y podía pasar los exámenes. Así que no la llevaba mal. ¿En México dónde vivías tú cuando estabas en la preparatoria? Yo vivía por Desierto de los Leones, que es una zona tremendamente residencial, y por ahí estaba una escuela donde yo estudié la preparatoria. ¿Y qué rollo? Aquí los chavales se vienen al centro, se sientan en una baranda y hacen botellón. Allí ¿qué hacías? Allá en la calle no se puede hacer botellón, no puedes, en México no puedes tomar en la vía pública. Te balean. Te meten a la cárcel. Pero es más peligroso que te agarre un policía. Vale, sé que es peor que vale. Prefiero mejor que sí, que te vengas que me asalte, que me agarre un policía. Sí. Entonces, ¿qué planes hacéis? ¿En los jardines de casa o en...? Pues sí, bares, las comunes, las caseras, que son estas reuniones que haces con tus amigos en tu casa. Como fiestas en casa. Exacto, pero nosotros le decimos caseras. ¿Cómo le dicen ustedes? No existen aquí. No, muy bien. ¿Guateques? Porque aquí ya hacen botellón. Claro, aquí estamos en la calle. Aquí es a la calle, claro. Sí. Claro, y tú dices, haces botellón en el jardín de casa de tu padre y te ve tu padre haciendo el botellón. En plan de, bien, está permitido, botellones permitidos, ¿no? Totalmente. Cuando entraste en Rebelde, claro, tuviste como que volver a revivir esos años de estar Puta madre, yo decía, no voy a salir de la preparatoria nunca. En mi vida, ¿no? ¿Qué mierda es esto? Sí, o sea, 3 años de preparatoria y otros 3 años de preparatoria. Fue como extraordinarios. Pero sabes que ¿Cómo sales de ahí como actor, ¿Cómo rompes con todo eso? En plan, ¿sabes? Como las historias estas míticas de... Todo el mundo siempre piensa enseguida en superestrellas, ya te pillo mayor, es diferente, pero superestrellas que viven el éxito tan jóvenes. ¿Cómo rompen con eso para hacer un papel como el del Elegido, por ejemplo? Fue mucho trabajo. Definitivamente cuando yo regresaba de hacer giras y todo eso, pues yo sabía que era un proyecto que se iba a acabar y yo quería seguir trabajando. Entonces pues me puse a trabajar, me puse a seguir haciendo series, me puse y a estudiar también, porque implicaba también pues expandir un poco tu rango actoral, y eso lo tienes que hacer con la práctica y estudiando. Poncho, mil gracias por venir. Tienes Sense8 en Netflix, que te podemos ver de novio de Miguel Ángel Silvestre. ¿Cómo has salido de ahí también? Ojo, no sé cómo has salido vivo de ahí. O sea, es que sabes que Miguel Ángel te roza y te preña. O sea, tú lo metes... Es porque técnicamente no puedes concebir, pero si no... Y hablando en serio... ¿En serio? Hijo de puta. No, pero ya hablando en serio. Aquí en España hay una generación de niños con su cara. Están todos petados ya. O sea, tienen todos 5 años y están ya cachas. No, ya hablando en serio. Es que como puedo hablar en serio. Miguel Ángel lo eligieron para el serio porque en realidad está conectado con muchas mujeres de todo el mundo, o sea, mentalmente. Sense8 en Netflix, segunda temporada que habéis filmado ya. Así es. Te podemos ver en El Elegido, 2 de septiembre, haciendo del tío que mató a Trotsky, que es bastante salvaje. Es increíble la diferencia de papeles que haces. Sí. Poncho, mil gracias por haber venido. No, al contrario, gracias a ti. Y si tienen oportunidad, el 23 de... Bueno, el 2 de agosto, el 2 de septiembre. El 2 de septiembre. El 2 de septiembre se estrena El Elegido, no se lo pierdan en toda España. Es un peliculón, además lo hemos visto aquí en el programa y nos ha flipado. Y está súper bien, de verdad. Muchas gracias. Te agradezco enormemente. Poncho, gracias por venir. Gracias.